Se cumplen 10 años de la tragedia del Tarajal, en la que 15 personas se ahogaron mientras intentaban cruzar a nado la frontera marítima entre Marruecos y España. En ese momento, la Guardia Civil, en lugar de rescatar a estas personas, respondió lanzando balas de goma y botes de humo. La justicia, finalmente, archivó el caso. 10 años sin justicia, 10 años de impunidad. Muchos tarajales han sucedido desde entonces, amparados por una legislación europea de migración que hace de la violencia contra las personas migrantes su marca y su sello. Estamos en la recta final que prevé la aprobación del Pacto Migratorio y de Asilo, una legislación que agrava aún más la ya insostenible situación que viven las personas que intentan llegar a Europa. Es de especial gravedad que sigamos sin contar con un mecanismo que permita la búsqueda y el rescate como prioridad política europea, un sistema público, tal y como indica la legislación internacional. Seguimos viendo además cómo se continúa criminalizando a las personas y organizaciones que brindan asistencia a las personas migrantes sin ningún tipo de consecuencia, con total impunidad. La política migratoria es quizá la manifestación más clara de la deriva antipersonas y antiderechos de la Unión Europea. De todo ello hablaremos hoy con Elena Maleno en un programa más de Enclave Internacional. Defensora de derechos humanos, periodista, investigadora, documentalista y escritora con más de 20 años de reconocida experiencia defendiendo los derechos humanos en la frontera occidental euroafricana. Es fundadora del colectivo Caminando Fronteras y es especialista en migraciones y en trata de seres humanos. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Enclave Internacional, esta vez para hablar de la necropolítica migratoria de la Europa Fortaleza. Y para eso tenemos a una invitada de lujo. Nos acompaña Elena Maleno de Caminando Fronteras. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por invitarme. Justo ha sacado desde Caminando Fronteras este interesantísimo informe, El derecho a la vida. Y yo te quería preguntar, empezando a preguntar, ¿la política migratoria de la Unión Europea cuestiona el derecho a la vida? La política migratoria de la Unión Europea viola sistemáticamente el derecho a la vida de las personas migrantes que transitan por las fronteras. En este informe habéis dado datos que son verdaderamente escalofriantes, ¿no? No sé si nos podría resumir un poco o desgranar en cierta medida los elementos fundamentales del informe. Nuestro trabajo consiste en monitorear las muertas y desaparecidas en las rutas de acceso al Estado español. Monitoreamos la ruta desde Argelia hasta la oriental del Estado español y las Islas Baleares, la de Alborán del norte de Marruecos a Andalucía, la ruta del Estrecho de Gibraltar y ahora monitoreamos también la ruta que se sitúa en el Atlántico hacia las Islas Canarias. En ese trabajo lo que hacemos es atender, ¿no?, con un teléfono que tenemos 24 horas a personas en riesgo en los cruces migratorios y alertar a las autoridades de rescate y acompañar a las familias en la búsqueda de personas desaparecidas. El año 2023 es el año más mortífero desde que tenemos registros, con más de 6.000 víctimas, la mayoría de ellas en la ruta atlántica, que es una ruta que se activa a partir del año 2019 por efecto de las políticas de la disuasión de la propia Unión Europea, en colaboración también con los intereses geoestratégicos y territoriales de Marruecos, ¿no?, en ese marco de la externalización de fronteras. En el informe también damos los datos de víctimas que son mujeres, de víctimas infancia migrante, y son unos datos que empezamos a dar pues, sobre todo para la memoria, ¿no?, de las víctimas que no hay cifras oficiales, que no son contadas, que se anulan, ¿no?, que se invisibilizan, y también para las familias. Yo te quería preguntar, lo digo porque ya hace unos cuantos días que hemos pasado el aniversario del 10º aniversario del Tarajal. Yo te quería preguntar, ¿qué ha cambiado en la política migratoria desde el Tarajal? Europa
está más amurallada, Europa está más bajo las premisas de las industrias de control, las industrias securitarias y las industrias de armamento, que han hecho del control del movimiento uno de los grandes negocios de este siglo XXI. Y Europa cada vez más implementa necropolíticas en una necrofrontera que hace morir y deja morir a las personas que transitan por ella. Por lo tanto, lo que ha cambiado es a muchísimo peor. El número de víctimas sigue creciendo, pero también hay una serie de movimientos que nacieron también hace unos años, que son los movimientos de las familias de las víctimas, que están organizadas y que están pidiendo responsabilidades en procesos de verdad, justicia y reparación. 2014 Tarajal, 2018 se acoge el Aquarius, justo a las pocas semanas de que Sánchez sea presidente. ¿Qué ha cambiado desde el 2018? Nada, o sea, las políticas de control de fronteras, nada. Eso fue un gesto, más un gesto de maquillaje que otra cosa, porque la experiencia que sí tenemos es que da igual los gobiernos europeos. Las políticas de control de fronteras son iguales. Da igual que gobierne Meloni en Italia o que gobierne Sánchez en el Estado español. Sus políticas en cuestión de control de fronteras son exactamente las mismas. Por eso decía antes que aquí hay unos intereses económicos, unos intereses que van más allá, ¿no?, de las políticas, y que están sacrificando el derecho a la vida y que sacrifican los derechos humanos en aras, ¿no?, de ese negocio. Ya lo decían, ¿no?, los primeros compañeros migrantes con los que tuvimos, nosotros llevamos más de 20 años en frontera, y nos decían en los campamentos informales: somos una mercancía a las puertas de Europa. Y considerando, ¿no?, y lo vemos en el pacto migratorio, como los migrantes, esa solidaridad a la carta por la que tú puedes pagar por una persona, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Se cosifica, se criminaliza a las personas que transitan por las fronteras, porque hay un negocio muy importante del que las empresas están enriqueciendo. Los migrantes no son sujetos, son objetos, ¿no? Exactamente. Objetos, sí, de una política. Sí, sí. De una necropolítica de muerte. Y yo quería hablar justamente contigo también de la cuestión que planteabais del teléfono que tenéis, ese teléfono 24 horas, un teléfono donde recibís un montón de avisos, y gracias en cierta medida a ese monitoreo se pueden dar los datos que hay justamente en este informe. ¿Qué pasa cuando ya vais a salvamento marítimo? Pues mira, Salvamento Marítimo, que sabemos que es un cuerpo civil que depende del Ministerio de Transportes, que debe velar por el derecho a la vida de todas las personas que estén en el mar, es decir, da igual un yate, da igual un crucero, da igual, ¿no?, personas migrantes, pues depende. Muchas veces cuando llamamos no se nos reciben las alertas, o se nos criminaliza, o incluso se nos insulta, ¿no? Bueno, pero nuestra obligación es dar las alertas. Cuando se reciben las alertas, a veces damos geolocalizaciones de embarcaciones que se están hundiendo, y en muchas ocasiones no se desplazan medios de búsqueda y rescate, hay demora en esos rescates, o se intenta que sea un país tercero, que sea Marruecos, por ejemplo, el que coordine los rescates, y así eliminar toda la responsabilidad que se tiene también sobre la defensa del derecho a la vida en el mar. Entonces, hay un montón de situaciones que se dan, pero desde el año 2018 Salvamento se ha convertido también en otro instrumento de control migratorio, y además que criminaliza a las entidades, ¿no?, que estamos intentando proteger el derecho a la vida, y criminaliza también cuando las familias están dando alertas, ¿no? Claro, hay un elemento que a mí siempre me llama la atención, que es cómo, en cierta medida, España es un laboratorio de las malas prácticas migratorias europeas, ¿no? Como que primero se prueba aquí y luego lo externalizamos, ¿no? Yo creo que España es quien construye, ¿no?, que ha construido esa ideología. Lo vimos con Ceuta y con Melilla, ¿no? España, todo el sistema que implantó de control en Ceuta y Melilla
luego ha sido exportado. Las relaciones bilaterales que se establecieron con Marruecos han sido exportadas. Yo creo que la base, ¿no?, de todo ese constructo también sale, ¿no?, del Estado español vergonzosamente, ¿no? Y al final se exporta al resto de los países La primera europeos. misión de Frontex es a petición del gobierno español, la mal llamada crisis de los cayucos, todo el tema de externalización de fronteras, incluso ahora que con el pacto migratorio estamos hablando de los centros de internamiento extraterritoriales de screening, ¿no?, de cribado. Yo recuerdo el Guantanamito español en Mauritania, ¿no? Sí, o sea, sí, totalmente. ¿Recuerdas cómo se terminó? Bueno, ya se desclasificó cómo se había terminado con la llamada crisis de los cayucos, y es que el CNI llevó fondos reservados y en maletines pagaron a las mafias directamente. Yo me pregunto si esos millones que va a llevar Sánchez y von der Leyen ahora a Mauritania no es también, en cierta manera, a ver a quién cae y a quiénes caen, y no es, en cierta manera, hacer lo mismo que se hizo en 2006. Que está haciendo Italia con Libia, ¿no? Directamente con guardias armadas, ¿no?, que les llaman guardacostas libios, ¿no? O sea, todos sabemos perfectamente que son hombres de la guerra, ¿no? Y eso lo hemos visto. La cuestión... Yo siempre... A mí me llama mucho la atención de repente pasar en un país soberano como es Senegal, pasar el control de pasaportes y de repente ver a un señor que te pide otra vez el pasaporte y tú dices, pero sí, ya he pasado yo el control del pasaporte, y es un señor de Frontex, un guardia civil que está controlando la frontera senegalesa. Imagínate ahora, desde diciembre hasta enero, todos los cayucos están saliendo desde las costas mauritanas, ¿no? Muchísimos cayucos. Y yo me pregunto, es que allí en las costas de Mauritania, ahí está la Guardia Civil, está Frontex, está el Estado mauritano, ¿cómo no se están dando cuenta de todas estas salidas, ¿no? Y al final, bueno, pues ¿y qué va a pasar, no? Porque de todas esas salidas que están permitiendo, hay muchas embarcaciones desaparecidas que no están siendo buscadas, además, ¿no? Porque todo ese sistema de control y de aviones no es un sistema para salvar vidas, ¿no? Es un sistema para seguir dando dinero a esas empresas de armamento y de control militar. Sí, de hecho, poníamos como ejemplo siempre lo que separa la costa turca, ¿no?, de las islas griegas. En el caso de Lesbos son escasos kilómetros, ¿no?, que está ultramilitarizada. Y tú dices, ¿cómo pueden pasar o cómo pueden hundirse barcas sin que nadie lo vea, ¿no? Hay un elemento, tú decías, de la muerte como un elemento disuasorio, ¿no? Sí, es hacer morir y dejar vivir, ¿no? Porque al final date cuenta que todo ese discurso de frenar las migraciones no es un discurso real. Al final hay una criba, ¿no? Hay unas muertes de personas que están dando dinero a unas empresas, pero luego está todo el sistema de esclavitud y de explotación europeo que necesita, ¿no?, que una parte de ese flujo llegue para que entre en los sistemas de explotación durante un tiempo. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos esa situación. Que lleguen quebrados, que lleguen sin derechos, para aceptar 3 euros la hora en un plástico de Almería a 50 grados, ¿no? Yo creo que lo hablábamos antes, pero me parece que es una reflexión necesaria también para debatirlo y que se pueda hablar más, cómo nuestros privilegios son sus muertes, ¿no? O sea, cómo crear un club de libre circulación en Europa ha supuesto fortificar Europa, ¿no? Como construir una Europa fortaleza. ¿Cómo no podríamos separar las políticas migratorias del nacimiento de Schengen? Sí, pero date cuenta que esto se vendió como uno de los grandes, claro, como una gran cosa, ¿no?, a nivel internacional. Hay muchos territorios en otros lugares, por ejemplo en África, donde de forma tradicional las personas se mueven de forma libre, ¿no? O sea, tenemos la CEDEAO. Y entonces, bueno, Schengen ha sido como esa gran mentira, ¿no?, que nos hacía pensar en esa Europa de los pueblos y en esa Europa de los derechos humanos, cuando hemos visto que esta es la Europa de los bancos, la Europa de las mercancías y la Europa de las políticas de muerte. Y justamente con esas políticas de muerte, lo que vemos ahora es que hay un intento de institucionalizar
todas las malas prácticas de vulneración de derechos humanos que habíamos visto desde el Tarajal hasta ahora, no es que antes no se cometieran, pero es verdad que yo creo que el 2014 hay como una aceleración de los procesos de vulneración de derechos humanos, parejo también el aumento de la importancia política de la extrema derecha. Yo creo que hay una lógica ahí importante de lepenización de los espíritus a nivel general, en donde la Unión Europea no necesita que la extrema derecha gobierne para hacer políticas de extrema derecha en temas migratorios, pero cómo este nuevo pacto migratorio responde a esto, ¿no? A esta institucionalización de malas prácticas, a esa compra de la agenda de la extrema derecha. Si tú pudieras resumir en 3 elementos más lesivos que va a poner este pacto migratorio, ¿qué dirías? Bueno, cosifica aún más a las personas, enraiza esos procesos de externalización y de subcontratación de países mercenarios para que se violen los derechos humanos, criminaliza aún más y pone en la palestra a la infancia migrante y, sobre todo, continúa en ese proceso de deshumanización, ¿no?, que se está haciendo con las personas que atraviesan las fronteras. Para mí esas son las claves y viene en un momento donde puede ser aceptado por la sociedad europea, puesto que ha habido una propaganda durante 30 años que ha hecho que las sociedades europeas normalicen la posibilidad de morir por cruzar una frontera. Yo creo que han encontrado el momento adecuado, como decías, y que va a institucionalizar pues, las barbaridades y las vulneraciones de derechos que está haciendo cada país, y que también va a instaurar de forma oficial la impunidad. Ya estamos en unos procesos de impunidad con todos los asesinatos que estamos viendo en frontera. No hay verdaderamente, ni siquiera hay, no podemos ir ni al poder legislativo, ¿no? Lo vimos también con Tarajal, no hay una garantía, siempre hay que ir como a tribunales internacionales y demás, porque en los propios estados no hay garantías. Pues es un espaldarazo a esa impunidad frente a esos crímenes tan terribles, ¿no?, que se están cometiendo en las fronteras. Y hay una cosa que a mí me atormenta, que es cómo, parejo a los debates que estábamos teniendo en el Parlamento sobre el pacto migratorio, se da la invasión rusa de Ucrania y se genera un desplazamiento poblacional de unos 4,5 millones de personas, ¿no?, que pone en el foco algo que se ha hablado poco, que es que la Unión Europea tiene mecanismos legales para una acogida digna de personas, que todo lo que nos decían de que no había capacidad era mentira, que no había temas técnicos era mentira. Era mentira. Toda la criminalización que hemos visto de personas ayudando al tránsito de otras personas en Ucrania, como que se ha normalizado. De repente iban taxistas a recoger ucranianos, lo cual además tenía un peligro evidente. Brutal, evidente, claro. ¿no? Dejaba a la gente. Pero todo lo que hemos visto, cuando alguien intentaba ayudar a una familia senegalesa a llegar a buscar refugio a Europa, era criminalizada. Alguien que iba a ayudar a un ucraniano era alabado públicamente, ¿no? Creo que Ucrania ha puesto en el primer orden del día la hipocresía europea, ¿no? Más que la hipocresía, el racismo institucional, que opera dentro, o sea, el racismo que opera dentro de las propias instituciones que deben proteger los derechos de las personas. El racismo que opera en el asilo, ¿no?, en los sistemas de asilo, ¿no? Ese racismo institucional que se ve en la sociedad. Había imágenes de señores diciendo, es que son rubios y con ojos azules como nosotros. Y yo decía, hello, ¿se está usted mirando al espejo, señor? Que era un señor andaluz. Sí. Entonces, bueno, pues ahí hemos visto el racismo y hemos visto también, como bien decías, que se pueden tener buenas prácticas. O sea, que todo eso hay que anotarlo y hay que pedirlo. Claro, es una cuestión de voluntad política, al fin y al cabo. Y es que yo creo que porque parece que todo es como inevitable. Y dices, no, o sea, si es una cuestión de voluntad política, cuando se quiere acoger, se puede acoger, cuando se quiere respetar el derecho internacional, se puede hacer. O sea, de hecho, Salvamento Marítimo
era un ejemplo a nivel europeo. Y yo creo que debe ser un ejemplo de tener un salvamento marítimo público. ¿No? Yo creo que es un elemento fundamental. O sea, el gran leitmotiv de toda ONG de salvamento marítimo debería ser desaparecer. Porque no fuera necesaria, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento fundamental, y a mí me recuerda una anécdota terrible sobre el tema del racismo que tú decías. Primero, que nunca hubiéramos pensado que un gobierno como Meloni negara puerto a un barco de refugiados ucranianos. O sea, todos lo sabemos. Nadie dejaría hundirse, ni perderse, ni desaparecer un barco de refugiados. Llámalo ucranianos o llámalo blancos, para ser más explícitos, ¿no? Sí, sí, la blanquitud. La blanquitud, ¿no? Esa identidad europea de la blanquitud colonial que está tan presente en las políticas migratorias de la otredad. Pero hay una cuestión que a mí cuando pasó lo de Melilla, lo del asesinato a palos de 40 personas, yo al poco fui a Melilla, pude reunirme con algunos de los chavales que sobrevivieron al salto. Yo creo que la gente no sabe que el 99% de los que consiguieron no ser devueltos en caliente han podido pedir asilo. O sea, eran demandantes de asilo, eran sobre todo sudaneses, ¿no? Sí. Con lo cual eran como ucranianos, o sea que ni siquiera eran el concepto de migrantes dentro de esa falsa distribución legal que se hace entre inmigrante y refugiado, ¿no? Muchas veces. Pero había uno que me llamó especialmente la atención. Me dijo: mi madre es ucraniana, yo tengo pasaporte ucraniano. Y entonces una eurodiputada que venía conmigo, alemana, que creo que la has conocido, me dijo: ¿por qué no fuiste a la frontera, no? Y dije: soy ucraniano, pido protección internacional, ¿no? Y me dice: porque soy negro. Yo nunca hubiera llegado a la frontera. Yo nunca hubiera llegado al puesto fronterizo español para poder pues pedir asilo, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, que las dos oficinas supuestamente habilitadas para petición de asilo en Ceuta y Melilla son una gran mentira, y es una vergüenza cómo han sido vendidas a nivel internacional, como que en las ciudades se garantizaba, ¿no?, el derecho a pedir asilo, y cómo han sido usadas después en procedimientos ante el Tribunal de Derechos Humanos como diciendo: no, es que no tenían que saltar la valla, podían ir a la oficina y no han ido a la oficina, ¿no? Como si la gente saltara por deporte. Sí, claro, 6 metros de valla con fosas, con concertinas, con perros que te persiguen, con gases, con palos, en fin, ya con drones, increíble. Y por cierto, para saltar una malla no se necesita ninguna mafia. Es otra cosa que a lo mejor habría que explicarle a Marlaska. Claro, o sea, a Marlaska y a mucha gente. O sea, el discurso... Primero hay que decir que Europa ha fracasado en la persecución de las redes criminales. Como tú dices, los sistemas de control europeos operan con redes criminales, con las redes criminales más peligrosas, y las retroalimentan. Eso es lo que nosotras estamos viendo. Redes criminales de explotación, esclavitud en Libia, redes criminales en Mauritania y redes criminales en muchos lugares. Y han fracasado en esa lucha. No han hecho bien su trabajo. Lo siento. O lo han hecho demasiado bien para otras cosas. Han colaborado con ellas. Entonces, pero para limpiar como la imagen de esa Europa que lucha contra los crímenes, bueno, pues ha metido todo un compendio de medidas, que es, por ejemplo, pues cuando llega una persona que ha llevado el timón de una embarcación, aunque sea que se ha autoorganizado, o cuando una persona está remando y pasando el estrecho, ¿no? Yo me acuerdo de un chaval acusado de capitán de una patera, de una toy a remos, de una embarcación de juguete a remos, donde iban 6 personas. Y el capitán de esa embarcación a remos fue a la cárcel. Esos son muchos casos. O cuando hay naufragios y mueren un montón de personas, siempre vive el capitán, porque siempre hay un capitán en el que meter en la cárcel. Pero es que esas prácticas de muchas personas inocentes que están en cárceles españolas, España
en las relaciones bilaterales las ha exportado a Marruecos. Y en las cárceles marroquíes hay un montón de personas detenidas a pie de playa, acusadas de tráfico, personas pues que intentaban cruzar la frontera y que están siendo criminalizadas. Justamente lo que intentamos ir a hacer a Nador, que fue la primera vista pública del juicio. Eso es. Que no nos dejó pasar Marruecos a Marruecos. O sea, yo lo sabía que no iba a pasar. Los abogados que iban conmigo dijeron, ¿cómo nos van a prohibir a 2 eurodiputados? Dije, no te preocupes, que no vamos a pasar. Y no pasamos. Esas prácticas que España exporta. Y yo quería terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, con qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambiarías tú para empezar a dar la vuelta a estas políticas de muerte? Bueno, lo primero... Y defender el derecho a la vida. Hay una serie de recomendaciones que presentamos con el informe, específicas para cada ministerio. Muchos ministerios tienen responsabilidades en este tipo de políticas, ministerios del Estado español. Lo primero es dejar que Salvamento Marítimo utilice los mismos protocolos de rescate de un yate, de un crucero y de una embarcación que está en el mar. Con eso se reducirían más de la mitad de las muertes que hemos documentado. Eso lo tenemos clarísimo a día de hoy. Que se saque un avión, porque el avión es el medio más garantista para poder localizar, que cuando hay geolocalizaciones se vaya al rescate, que de verdad se aplique la Convención de la Protección del Derecho a la Vida en el Mar. Eso se puede hacer mañana. Eso es para mañana y sin ningún tipo de problema. Luego hay que tomar muchas más medidas de protección del derecho a la infancia. Hay mucha infancia migrante que está llegando, que está acabando sin ser identificada y que está acabando en los sistemas de explotación. Ya lo tenemos de los últimos meses de las salidas de Senegal. Ya hemos constatado un montón de casos de niños de 12, 13, 14 años en los sistemas de explotación sin ser protegidos. Hay que acabar con esas relaciones de chantaje con terceros países. Es decir, si tú estás pagando a un país, tienes que chequear que ese país está verdaderamente como protegiendo los derechos humanos. Tú no puedes pagar a Marruecos para que las fuerzas de seguridad marroquíes violen de forma sistemática a las mujeres. Y son medidas que se pueden tomar, que se pueden acelerar y que se pueden tomar. Hay que recibir las denuncias de las familias que están buscando a las muertas y a las desaparecidas. Hay que iniciar procesos de reparación y procesos de identificación de todas las personas que están muertas en las fosas, en las nuevas fosas comunes, en los cementerios del Estado español. Eso también hay capacidad de hacerlo y eso se pueden tomar medidas. Son decisiones políticas de hoy para mañana y no son complicadas. Pues nos quedamos justamente con eso. Se pueden tomar medidas para salvar vidas y no hay que esperar a mañana. Desde aquí, además de dar las gracias a Elena y a Caminando Fronteras, mandar un mensaje. Lo puede hacer el Gobierno de España. Caminando Fronteras ha sacado este informe. Yo creo que los ministerios tienen un deber, que es reunirse justamente con la sociedad civil, con las organizaciones como Caminando Fronteras y aplicar estas medidas, porque yo creo que no solo salvaría vidas, sino que construiría un país mejor.